unos días me llamó un suscriptor de los servicios de Experian comentándome la crítica situación que estaba atravesando. Él me comentaba que había abierto una cuenta con el broker por valor de 4.000 euros y que ahora, después de múltiples operaciones, después de varios días e incluso semanas de estar realizando transacciones en los mercados, únicamente le quedaban en la cuenta 1.000 euros. Él me decía que esto era muy trágico para él porque en este capital centra todas sus esperanzas para convertir el trading en una profesión e incluso para lograr su propia libertad financiera. Usted conoce personas que hayan comenzado con una cuenta pequeña y que ahora sea mucho más pequeña porque ha tenido múltiples pérdidas en sus operaciones. Yo conozco muchas y empiezo por mí. Generalmente cuando comenzamos en los mercados cometemos determinados errores que se vuelven errores clásicos. E incluso me atrevería a decir que este tipo de errores no lo cometen únicamente inversionistas novatos, sino que existen inversionistas que se atascan y repiten y cometen los mismos errores siempre. Nunca los corrigen y por lo tanto nunca llegan a tener consistencia en los mercados. A continuación, y pensando en este cliente, él sabe quién es y lo hago con todo respeto, es para él, pero creo que esto que a él le está ocurriendo le ocurre a mucha gente y me ocurrió a mí. Pensando en esto, voy a comentar los errores que con más frecuencia se cometen cuando comenzamos a invertir en los mercados. Es decir, cuando menos experiencia tenemos y que al final llevan a que destruyamos nuestra cuenta o que al final llevan a que acabemos con nuestros ahorros y con nuestros sueños. El primer error que generalmente cometemos cuando comenzamos a invertir y que generalmente también nunca corregimos es el de operar con mucha frecuencia, es el de realizar múltiples transacciones en los mercados. Es el de pensar que si no realizamos una transacción es similar a no hacer nada, a hacer pereza o haber perdido nuestro día. Es un hábito que nosotros creamos con el tiempo, pero que es un hábito hacia el cual nos llevan los cursos y los seminarios que nos ofrecen de forma gratuita el broker con el cual operamos. Debemos entender que el broker tiene que ganarse la vida. Y la forma en la cual el broker se gana la vida es a través de las comisiones. Es decir, al broker le conviene que nosotros realicemos múltiples transacciones. Al broker no le conviene que nosotros realicemos operaciones pensando en el largo plazo y tampoco le interesa que realicemos transacciones pensando en el mediano plazo. Al broker le conviene que nosotros ejecutemos transacciones de day trading, de scalping e incluso de swing trading. Ellos necesitan una elevada rotación. Ellos necesitan que nosotros realicemos múltiples transacciones porque de esta forma nos convertiremos en clientes rentables para él. Pero lógicamente la misma moneda tiene dos caras, porque al broker le conviene que nosotros realicemos múltiples transacciones porque generaremos muchas comisiones. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros realizamos muchas transacciones, elevamos los costos de nuestras operaciones, elevamos los costos de nuestra operativa. Supongamos un cliente o un inversionista que realiza durante el día operaciones de scalping o operaciones de day trading. Él intentará vender aquí e intentará recomprar aquí. Él intentará volver a vender, recomprar, intentará volver a vender, volver a recomprar, volver a vender, etcétera, etcétera. Supongamos que cada una de estas transacciones tiene un costo de $20 americanos o de 20 euros. Supongamos que durante el día él realizó una transacción, 2 transacciones, 3 transacciones, 4 transacciones, 5, 6, 7 y hasta el infinito. Tenemos que multiplicar el costo de cada operación por el número de transacciones que hemos ejecutado durante el día. Y esto suponiendo que cada una de estas transacciones nos haya dejado un beneficio
cosa que no suele suceder. Estamos suponiendo que cada una de estas transacciones nos deja beneficio, pero frecuentemente estas transacciones de day trading o de scalping no ofrecen beneficios el 100% de las veces, ni el 70% de las veces, ni siquiera el 50% de las veces. Es decir, que frecuentemente, generalmente, probablemente, el único que gana dinero cuando nosotros realizamos múltiples transacciones en los mercados es el broker a través del cual gestionamos nuestra cuenta. Al final del día, al broker únicamente le interesa saber cuánto dejamos en términos de comisiones como clientes. A él no le interesa saber si nosotros obtuvimos pérdidas o si nosotros obtuvimos beneficios. Y es por este conflicto de interés por el cual yo siempre recomiendo que cuando nos vayamos a educar financieramente o cuando vayamos a realizar seminarios de educación bursátil, nunca tomemos los seminarios que nos ofrece el broker, porque esos seminarios tienen el objetivo principal de crearnos el hábito de generar comisiones, de convertirnos en clientes rentables. No en convertirnos en clientes que realizan operaciones rentables, sino en clientes rentables para el broker. Recomiendo tomar seminarios con alguien independiente, con alguien que no tenga que ver con la gestión de tu cuenta y que por lo tanto te puede ofrecer un consejo y te puede ofrecer una reflexión o educación de forma independiente y de forma desinteresada. Este es el primer error que cometemos cuando invertimos o cuando comenzamos a invertir en los mercados, realizar múltiples operaciones, pensando que a mayor cantidad de operaciones será más alta la probabilidad de obtener beneficios. Pero generalmente cuando se realizan operaciones de day trading o cuando se realizan operaciones de scalping, y mejor aún o peor aún, cuando se realizan este tipo de operaciones pensando en que tenemos que pagar el alquiler, pensando en que se nos va a acabar el auxilio por estar desempleado o pensando en cuestiones básicas de la vida que tenemos que pagar o que tenemos que cubrir, es decir, cuando nosotros realizamos operaciones o transacciones de trading o transacciones de inversión con una necesidad. Cuando nosotros invertimos o realizamos trading en función de la necesidad, en el fondo estaremos invirtiendo en función de las emociones. Y las emociones son el peor maestro o son el peor consejero que nosotros podríamos tener cuando invertimos en los mercados. Porque en definitiva, cuando nosotros tomamos decisiones de inversión, debemos tomar decisiones de inversión de forma racional, de forma objetiva. Y nosotros perdemos la racionalidad y la objetividad cuando estamos emocionados. La necesidad es una emoción y cuando nosotros estamos emocionados e invertimos y realizamos transacciones en función de esa emocionalidad, en función de esa necesidad, en ese caso será muy probable que tomemos decisiones equivocadas, será muy probable que tomemos decisiones apresuradas y por lo tanto será muy probable que generemos pérdidas en la mayoría de las transacciones de day trading que realicemos durante nuestro día, durante nuestra semana o durante el mes. Operar de esta forma es el primer error que cometemos cuando comenzamos en los mercados. Y sin embargo no es un error que, como mencioné anteriormente, podemos decir que únicamente lo cometen los novatos. Yo he conocido gente que lleva 5, 2 años, 10 años, 20 años en los mercados y continúa ejecutando múltiples operaciones en los mercados. Ellos no han entendido que operando de esta forma el único que se hace rico es el broker. Nosotros debemos desarrollar una operativa que nos rebaje los costos de transacción. Nosotros debemos desarrollar una forma de operar mediante la cual los principales beneficiados seamos nosotros. Debemos desarrollar una operativa que nos permita tomar decisiones de forma racional, tomar decisiones de forma objetiva. Y con la experiencia he encontrado
que la mejor forma en la cual nosotros podemos operar de forma racional y de forma objetiva es dejando de invertir o dejando de operar por necesidad. Nosotros necesitamos un norte, necesitamos un objetivo, pero este objetivo tiene que ser noble, no tiene que ser por necesidad. El objetivo por el cual nosotros deberíamos invertir en los mercados debería ser la libertad financiera, debería ser porque queremos llegar a ser ricos, porque queremos tomar el control de nuestras finanzas, porque queremos crecer nuestro patrimonio y por lo tanto queremos tomar el control de nuestra vida. Queremos ser libres financieramente y ese debería ser el primer objetivo por el cual, o el único o el principal objetivo por el cual deberíamos invertir en los mercados. La segunda razón o el segundo error que yo creo que cometemos todos cuando comenzamos a invertir es creer que nosotros ya sabemos. Es creer, y esto creo que ya lo he mencionado en tutoriales anteriores, es creer que porque ya leímos blogs en internet que han escrito totales desconocidos, sobre los cuales no conocemos su experiencia ni sus resultados. Es creer que porque leímos estos blogs financieros, porque leímos las noticias financieras o porque vimos televisión o noticieros financieros y de inversiones o porque algún periodista tuvo una idea o algún periodista comentó o nos ofreció su opinión acerca de cuál es la tendencia de los mercados. Mucha gente cree que porque lee blogs, que porque ve las noticias, que porque lee el periódico financiero o porque ve tutoriales gratuitos en internet, mucha gente cree que por estas razones ya está preparada para invertir en los mercados y frecuentemente este tipo de información es de baja calidad, porque frecuentemente también los que ofrecen esta información no tienen la formación adecuada, no tienen la experiencia y no tienen tampoco los resultados. Entonces el segundo error que yo creo que todos cometemos cuando comenzamos a invertir en los mercados es que creemos que ya lo sabemos todo. Y como creemos que ya lo sabemos todo, creemos también que no necesitamos educarnos y que no necesitamos aprender nada nuevo. Creemos que lo sabemos todo, creemos que nacimos para invertir, nos creemos muy buenos en invertir y por lo tanto empezamos a invertir sin la formación y comenzamos a invertir sin la educación financiera, sin el criterio necesario para tomar correctas decisiones de inversión en los mercados. Y yo siempre comparo esta actitud ante las inversiones con el hecho de manejar un coche. Nadie se atrevería a conducir un coche por primera vez sin antes recibir clases y sin antes además de recibir clases de alguien que ya sabe manejar un coche, que ya sabe conducir un auto, que ya es experto en conducir un auto. Nadie se atrevería a conducir por primera vez sin recibir clases y sin recibir estas clases de un maestro, de alguien que tiene la experiencia, de alguien que tiene el control y que tiene los resultados. Por lo tanto, no deberíamos ejecutar múltiples operaciones en los mercados ni cuando empezamos ni cuando tenemos experiencia y mucho menos comenzar sin antes habernos educado financieramente de alguien que tenga la experiencia. Pero en la práctica lo que me dice la experiencia, lo que todos deberíamos intentar hacer, el hábito que todos nos deberíamos formar y el hábito que todos deberíamos construir, si queremos tener consistencia en los mercados, es crear la dinámica o encontrar la forma de poder explotar largas tendencias alcistas. Es decir, debemos intentar construir el criterio mediante el cual nosotros vamos a identificar cuál es la tendencia principal del mercado y vamos a empezar a invertir en función de las tendencias de largo plazo. Ya no vamos a intentar entrar aquí, salir aquí, entrar aquí, salir aquí, entrar aquí, salir aquí, y etcétera. Vamos a intentar construir el criterio necesario para identificar giros en la tendencia y vamos a intentar también construir el criterio necesario para explotar un largo movimiento alcista y también vamos a intentar construir el criterio necesario para explotar o para beneficiarnos
de una larga tendencia bajista. Debemos descartar totalmente estar entrando y saliendo de los mercados. Debemos intentar aprender a identificar un movimiento de largo plazo en los mercados. Y estoy hablando de acciones, estoy hablando de índices bursátiles, estoy hablando de materias primas o estoy hablando de divisas. Si intentamos estar entrando y saliendo de los mercados, lo primero que ocurrirá es que probablemente nos perderemos de un movimiento largo en el tiempo, que probablemente pudiera llegar a ser muy rentable. Si nosotros entramos aquí y salimos aquí, ya no tendremos el coraje para volver a entrar. Seguramente nos quedaremos por fuera y nos perderemos el largo movimiento alcista, y lo mismo ocurriría con un largo movimiento bajista. Debemos construir el criterio, debemos aprender a identificar cuál es la tendencia principal del mercado y debemos invertir en función de esa tendencia. Identificada la tendencia, debemos invertir en función de esa tendencia y nos debemos apegar a ella hasta el momento en el cual identifiquemos que esa tendencia se ha agotado o que esa tendencia se está agotando. Debemos intentar entrar al principio del movimiento, debemos intentar salir al final del movimiento. Esto no quiere decir que vamos a comprar al menor precio posible ni que vamos a vender al mayor precio posible. Lo que vamos a intentar hacer es capturar la mayor parte del movimiento. Por lo tanto, la principal pregunta que nosotros nos debemos hacer y responder es primero, ¿cuál es la tendencia del mercado? ¿La tendencia es alcista o la tendencia es bajista? Respondí esa pregunta, que es una pregunta objetiva y que nos acerca a la racionalidad y nos aleja de la emocionalidad. Contestada esa pregunta, la segunda pregunta que nos deberemos hacer y responder es: ¿estamos en un extremo del mercado? Es decir, el mercado está sobrevendido después de un movimiento bajista, o el mercado está sobrecomprado después de este movimiento alcista. Si los precios están sobrevendidos y a pesar de que la tendencia actual sigue siendo bajista, ya no debemos vender, porque los precios están sobrevendidos y por lo tanto vender a este nivel sería vender a muy bajos precios. De la misma forma, si nosotros identificamos un punto extremo en el gráfico en el cual sabemos mediante el indicador técnico RSI que los precios están sobrecomprados, si nosotros identificamos que la tendencia es alcista, pero que los precios están sobrecomprados, ya sabremos que no deberemos comprar. Porque si compramos, a pesar de que la tendencia sea alcista, si compramos en un punto técnico en el cual los precios están sobrecomprados, estaremos comprando a unos elevados precios. Nunca deberíamos intentar vender en niveles de sobreventa y nunca deberíamos intentar comprar en niveles de sobrecompra. La primera pregunta que nos debemos hacer y responder es: ¿cuál es la tendencia principal del mercado? ¿Es alcista o es bajista? La segunda pregunta que nos debemos hacer y responder es: ¿los precios a este nivel están sobrevendidos o están sobrecomprados? Si los precios no están sobrevendidos, la tercera pregunta que nos deberemos hacer y responder es: ¿cuándo será el mejor momento para comprar? Es decir, que lo más relevante para nosotros como inversionistas será identificar el punto en el cual los precios se dan la vuelta. Los movimientos más rentables en los mercados son aquellos que nos muestran giros en la tendencia. Si venimos de un movimiento bajista y logramos identificar un giro en los precios, un giro desde un movimiento claramente bajista hacia un movimiento alcista, si nosotros logramos entrar en el giro de los precios, probablemente esta compra en este nivel será o llegará a ser muy rentable. De la misma forma, si nosotros logramos identificar un giro en la tendencia desde un movimiento alcista hacia un movimiento bajista, si nosotros logramos vender a este nivel, logramos identificar el giro en los precios, el giro en la dirección de los precios, probablemente estaremos en la capacidad de capturar un movimiento que puede ser bastante rentable. La primera pregunta es: ¿cuál es la tendencia actual de los mercados? La segunda pregunta es: ¿los precios están sobrecomprados o están sobrevendidos? Y la tercera pregunta que nos deberemos hacer es:
cuál es el momento en el cual los precios nos ofrecerán este giro en la tendencia. Y a partir de allí tendremos que tener la paciencia, tendremos que tener el criterio y tendremos que tener la educación financiera suficiente para lograr identificar el cambio en la tendencia. Si nos volvemos expertos en identificar el cambio en la tendencia, probablemente lograremos construir un negocio rentable y probablemente lograremos llegar a la consistencia en los mercados. Un giro en los precios puede demorar días, semanas o meses. Por lo tanto, en el caso de los inversionistas y traders exitosos, es decir, consistentes en su operativa, la característica principal de este tipo de inversionistas es que tienen paciencia y es que tienen además carácter. Uno necesita paciencia y necesita carácter. Y teniendo esto, ya solo necesitaremos criterio y educación financiera para lograr tomar buenas decisiones de inversión. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerda visitar nuestro sitio web www.experium.es. Recuerda también seguirnos y suscribirte a nuestro canal en YouTube de inversiones y finanzas llamado Experium Markets y hacer clic en me gusta si este video te ha parecido útil e interesante. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.